Este día, domingo 2 de febrero del 2025, son varias las noticias que podemos ver con relación a un caso que no es que está abierto ahorita, sino tiene ya bastante tiempo andando de el FBI contra una serie de dirigentes del llamado gobierno interino de Juan Guaidó. Epa, mi llave, saludos, feliz domingo, feliz noche, casi 11 de la noche. Pues sí, varias noticias relevantes nos muestran que se amplía la investigación que se viene llevando a cabo en los Estados Unidos por el desvío de fondos entregado por la USAID de ese país del norte a varios líderes de de aquella tristemente célebre o tristemente célebre gobierno itinerato, el tristemente célebre gobierno itinerato de Juan Guaidó y su banda de 40 ladrones. Debemos recordar que en diciembre del 2023 hubo una visita del FBI al canal streaming de autoexilados periodistas venezolanos conocido como EVTV. Y aunque trataron de desvirtuar mucho esa visita, la misma trascendió a todos los medios nacionales e internacionales. También debemos recordar que recientemente salieron de ese canal algunos de los periodistas más recalcitrantes que se proyectaban por su pantalla en contra de Venezuela. Uno de ellos, por cierto, un directivo del canal. Hoy en día el tiempo ha demostrado que esa visita fue cierta, que vienen haciendo desde hace tiempo una serie de investigaciones y que si bien hay un cierto nivel de independencia de poderes en los Estados Unidos, la misma no es tanto como lo muestra Hollywood, por cuanto es al cambiar el gobierno de Biden por el de Trump que le han metido el acelerador a ese tema. Por cierto, que el día de hoy Donald Trump ha dicho que la oposición de Venezuela es una oposición perdedora. Mensaje muy claro y contundente de el divorcio absoluto que existe entre ese grupo político, el gobierno actual de los Estados Unidos, quien en su momento fueron grandes aliados, pero sobre todo un mensaje bien contundente para quienes saben leer la política de verdad y los mensajes de verdad en cuanto a los resultados electorales de nuestro país. Les recuerdo, en ningún momento Donald Trump ha hecho referencia de esos resultados electorales y desde un principio, ya una vez que ganó las elecciones y en espera de su juramentación, afirmó que se reuniría con Nicolás Maduro una vez él tomara posesión el 20 de enero. El que entendió, entendió, y el que no entendió, debe entenderlo. Ese mensaje fue claro. Conocen los resultados electorales en Venezuela. Conocen quién ganó y quién hizo trampa. Y lo que pasa realmente es que, aunque este señor Donald Trump apoyó muchísimo el machadismo lopecista, ante tanta corrupción y ante tanto error y falla, se deslinda por completo de él. De acuerdo a informaciones periodísticas, estaríamos hablando que el fraude que se le ha hecho a este grupo político al gobierno de los Estados Unidos supera los $1.000 millones. Ya comienzo a entender por qué la mayoría de ellos viven en España y no en Estados Unidos. Y por supuesto, también comenzamos a ver de dónde sale el dinero para las los hermosos trapos que usa la esposa de Juan Guaidó y sus juegos constantes de pádel en lujosos clubes en Miami. Veremos si cuánto tiempo dura él en los Estados Unidos. Ahora bien, les voy a dar mi opinión con relación, y es mi opinión, yo no tengo fuentes, no soy Carla Angola, ni tengo esas falsas conexiones que me dan datos que me permitan
atraer personas a mis redes y monetizar. No, señor, esto es una apreciación que yo tengo, basado en algunas elucubraciones, pero que vienen de mucha data de la que he estudiado y leído sobre este tema. Más del 90% de esos recursos fueron timados. Los han utilizado estos ciudadanos o mal llamados ciudadanos venezolanos para vivir como reyes desde la oposición, desde su supuesta oposición. Pero también algunos de estos recursos fueron utilizados en algunos temas que tienen que ver con la política venezolana, principalmente en dos. El primero, esos recursos debían ser usados, o parte de esos recursos, para la campaña electoral del pasado 28 de julio. No tienen otra forma de entregar esos recursos para fortalecer la democracia en Venezuela que a través de la USAID con Juan Guaidó. Pero los recursos eran para la campaña de Edmundo González Urrutia y María Machado. Y ahí viene el fraude dentro del fraude, porque seguramente ni entregaron los recursos completos, y los que entregaron, que ya los manejó directamente María Machado, no fueron usados ni para hacer una campaña electoral que permitiera a Edmundo González Urrutia ganar, ni tampoco para todo el proceso logístico que se requiere y que es muy costoso al momento de hacer unas elecciones el 28 de julio y que ya lo he mencionado muchísimas veces. El entrenamiento y fortalecer la presencia de los testigos en las mesas electorales, en las 30.000 mesas electorales, y el proceso de movilización de los votantes para las elecciones. No se cumplieron esos dos objetivos, por lo que el dinero no fue utilizado. Y por eso vemos declaraciones como la de David García, miembro importante de Primero Justicia, que renuncia a la campaña de María Machado porque no entregaron los recursos ofrecidos. De ahí se desprende las observaciones de que no habían todos los testigos en las mesas por parte del machadismo y que tan solo lograron recolectar 9.000 actas. ¿Por qué? Porque colocaron testigos solamente en aquellos centros electorales donde ganaba la oposición para luego hacer el show que todos conocemos. El segundo desvío de una migaja de ese dinero, este es más importante y más delicado, porque es con dinero estadounidense ejerciendo un fraude y financiando campañas electorales de Estados Unidos. Con ese dinero financiaron a los demócratas en ese país del norte, lo cual, supuestamente, de acuerdo a informaciones que se han filtrado, lo supo el señor Donald Trump, y ahí es donde agarró la mayor calentura, para no decir la mala palabra, la rechera, en contra de este grupo, al cual tanto ayudó en años anteriores y hoy en día fueron en contra de él. Y esto te demuestra de qué están hechos. De ser cierta mi hipótesis, esto te demuestra de qué están hechos. ¿Cuál es el nivel moral que tienen? ¿Cuál es su lealtad? ¿Con quién son sus compromisos y los volubles que son? Y por supuesto, sus compromisos jamás serán con el pueblo de Venezuela, son con sus propios intereses. Definitivamente, la postura de Trump debe ser tan pero tan radical que nadie recibió a Edmundo González Urrutia en Estados Unidos, en Washington. Y por el contrario, en una visita que acaba de hacer Marcos Rubio a Panamá, las declaraciones posteriores del presidente de Panamá es que en Venezuela que se ha aliviado el tránsito de inmigrantes por el Darién porque Venezuela ha regularizado su crisis política. Mensaje claro. Y digo, por si a alguien le había quedado dudas de por qué Donald Trump manda un emisario especial a Venezuela con la excusa de los migrantes y de recibir el tren de Aragua, y ya ni me acuerdo qué otra pendejada, porque eso es pura excusa, cuando la verdad era tender los puentes. No me cabe duda que Venezuela
y el gobierno de Nicolás Maduro se anotó un gol extraordinario, un punto extraordinario esta semana, o se han anotado varios puntos, pero en especial con la visita del emisario de Donald Trump, por cuanto, además de mostrarse su importancia para este caballero, aquí viene otra elucubración de mi parte. Estoy seguro que ese empezar desde cero que dijo Nicolás Maduro en su alocución al respecto, no es de él. Yo estoy seguro que esas son palabras de Donald Trump. Es una elucubración mía. No tengo ninguna fuente que me haya dicho eso, pero estoy seguro, por todo lo que uno logra observar de lo sucedido, esas son las palabras de él. Y principalmente saben ustedes por qué. Porque Venezuela tiene unas cartas muy poderosas en contra de Estados Unidos y en contra de los gobiernos anteriores, gobiernos que propiciaron la subversión en Venezuela. Tiene las declaraciones que, miren ustedes creen que es casualidad, que se acaban de dar el día de viernes en Colombia por parte de un ex boina verde estadounidense, miembro, comando del famoso grupo Gedeón. Por cierto, siempre lo diré, yo consideré cuando ese cuento salió que era otro pote de humo del chavismo. Y es uno de los elementos que me ha hecho reflexionar y hacer un frenazo y decir, espérate un momentico, porque yo le tengo muchos cuentos al chavismo, pero le creíamos todas las vainas que decía la oposición. Y lamentablemente yo no me anoto a una oposición cipaya, a una oposición que haga esto, porque se imaginen, si todo esto que he narrado aquí lo hacen como oposición, ¿ustedes se imaginan a esta gente de gobierno? Prefiero malo conocido que un bueno por conocer. Y luego tienes los 6 angelitos que le entregaron a el emisario de Donald Trump. Por cierto, hablan de torturas en Venezuela. Yo los vi muy bien. Eso me recuerda a Simonovich, que le pedían una medida humanitaria porque se estaba muriendo, porque ya estaba desahuciado y querían que muriera en paz. Ahí tienen a Simonovich auspiciando operaciones de invasión a Venezuela desde los Estados Unidos, por cierto. Una fuente sí me dijo, y esto sí es una fuente, me dijo: Manuel, los momentos críticos que tenemos en estos momentos en Venezuela está entre el 2 de enero y el 2 de febrero. Una vez que pase, una vez que se suceda la toma de posesión de Donald Trump, todos los planes subversivos, conspirativos y magnicidas se caerán, porque Donald Trump viene con otra prédica totalmente distinta. Así, y quedó demostrado. Esa fuente demostró que era verdad lo que estaba diciendo. Por cierto, ahí tiene un temita pendiente, el gendarme argentino. Si supieran el cuento, no se los puedo echar. Y Alejandro Terán demostró que es un hombre que habló y que habló con información veraz. Alejandro Terán dijo que el 25 de enero se reuniría Donald Trump o un emisario de Donald Trump con Nicolás Maduro. No fue el 25, fue el 31, pero sucedió. Y oigan algo muy importante. Una reunión de un emisario unos días apenas después de la toma de posesión te da a entender el nivel de importancia que tiene para este nuevo gobierno en los Estados Unidos el gobierno de Venezuela. Esa vaina no es por migrantes, porque ¿saben por qué por los migrantes? Porque ya ahí tienen a Guantánamo. Ahí tienen ese sitio donde pueden meter, si no los reciben, los metes en Guantánamo y están peor. Y ahí el peso para el gobierno de Venezuela, que tendría gente, reos del Tren de Aragua, madres, padres, gente trabajadora que estaba allá haciendo una vida ilusionados, engañados por todo este tinglado que hubo en Venezuela. Por cierto, qué barbaridad. Edmundo González Urrutia le dijo a Donald Trump que le parecía una excelente idea que mandaran a todos esos deportados a un tercer país, o si a El Salvador o a Guantánamo. Porque acuérdense que Guantánamo está en la isla de Cuba, no está ni siquiera en los Estados Unidos, fuera de la jurisdicción estadounidense, para que ustedes vean de lo que estamos hablando y lo que se está tratando. Y de la basura con que estamos lidiando además.
Otro mensaje de reflexión, cómo comienzan a enderezarse los discursos. El propio Trump ha dicho que son 400 los miembros de las bandas delictivas venezolanas que están allá, mal llamados a todos Tren de Aragua, delincuentes que están allá, 400. Hay alrededor de 600.000 venezolanos. No voy a sacar el ejercicio matemático para mostrarles qué porcentaje representan eso, demostrándoles que es una mentira que los venezolanos están ya delinquiendo o que había miles de miembros de bandas delictivas allá enviados desde Venezuela. Quiero también hacer referencia a unas palabras de Indira Urbaneja que me parecen clave para entender toda esta estructura que se viene armando desde el 2017-2018. La apuesta que hicieron ellos con el primer gobierno de Donald Trump, y me refiero al grupo machadista lopecista, era que propiciar la inmigración para hablar de una crisis migratoria, luego la crisis humanitaria que genera la crisis migratoria y tener la excusa para intervenir en Venezuela. Nadie tuvo las bolas de hacerlo. Porque ellos creían que Maduro caería rápido y inmediatamente entonces tratarían de recoger esa gente que se fue, porque bueno, ya Maduro cayó, regresense a Venezuela, que ellos iban a estar situados fundamentalmente en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Pues los que se habían ido inicialmente directamente a Estados Unidos, los niños visa, eran relativamente pocos. Lo que no contaron fue lo siguiente, que Nicolás Maduro no cayera, que el tiempo iba a ser su peor enemigo, que los ciclos económicos se cumplen en todos los países y que aquellos que en su momento estaban muy bien, como Chile, Perú, para recibir a nuestra gente, caerían tarde o temprano en sus propias crisis económicas. Esto llevó entonces a que estos inmigrantes venezolanos, además todavía llenos de mentiras, engañados, con todo este poder comunicacional que ellos manejan internacionalmente, creyeran que Venezuela seguía estando escoñetada, cuando ya incluso en el 2022 la CEPAL colocaba a Venezuela como el país de mayor crecimiento, 14, 15 trimestres completos de crecimiento, y sin embargo no conocer esa información los llevó a seguir migrando de esos países a otro lado. ¿Y cuál era el nuevo destino de moda? Porque los destinos fueron moda, los Estados Unidos. ¿Cuál fue el problema? Que por cada venezolano que llegó a ese país, a esos países casados o solteros, muchos se separaron. Los solteros se consiguieron pareja ya, muchos casados se separaron, y entonces por cada uno conseguían probablemente uno o dos las parejas allá, tuvieron hijos y se fueron para Estados Unidos. Entonces uno llegó, se fueron dos o tres, y cuidado si la esposa peruana se llevaba a la mamá o a la hermana o lo que sea. Total que un venezolano podía llevarse consigo 3, 4, 5 personas en ese camino al Darién. ¿Por qué? Bueno, porque ellos ya conocían cómo es la moda de migrar. Eso es la gran cantidad de personas que hemos visto por el Darién. 90% de los venezolanos que cruzaron por el Darién no venían directamente de Venezuela, venían de otros países. Por cierto, y para cerrar quiero decir algo con relación a eso. Quedó demostrado que fue el discurso y la aceptación de Estados Unidos de los inmigrantes, la mano blanda que tenía, la que originó la crisis por el Darién, no Venezuela. Porque ¿qué cambió para que se parara el tráfico de personas por el Darién? El cambio de gobierno y la postura de Donald Trump desde antes de tomar posesión, y mucho más ahora que la tomó. ¿Ven ustedes las mentiras?